Mi nombre es Elena, y nunca pensé que tendría que contar esta historia. A mis 35 años, trabajo como arquitecta en una firma respetada, y hasta hace poco, creía tener un matrimonio estable con Carlos, mi esposo de 38 años. Todo comenzó hace 3 meses, cuando heredé una hermosa casa de mi abuela materna. Era una propiedad valorada en más de $1 millón en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Mi abuela siempre fue mi apoyo más grande, especialmente después de que perdí a mis padres en un accidente cuando era adolescente. Ella me crió, me pagó la universidad, y me ayudó a convertirme en la profesional que soy hoy. Elena, esta casa será tuya algún día, solía decirme mientras me mostraba los jardines que tanto amaba. Sé que tú la cuidarás como yo lo he hecho. Cuando falleció hace 6 meses, no me sorprendió que me dejara la casa, pero lo que sí me sorprendió fue la reacción de mi familia política. La primera señal de problemas apareció durante la cena familiar del domingo en casa de mis suegros. María, la hermana menor de Carlos, acababa de divorciarse y había regresado a vivir con sus padres junto con sus 2 hijos. «Esta casa es perfecta para María», exclamó mi suegra, Beatriz, mientras servía el postre. «Tiene suficiente espacio para los niños, y está cerca de su nueva escuela». Me quedé helada con la cuchara a medio camino de mi boca. «Disculpa, ¿qué?» «Bueno, querida», continuó Beatriz con ese tono condescendiente que tanto detesto, «tú y Carlos tienen su propio apartamento. María necesita un nuevo comienzo, y esa casa sería ideal». «Mamá», intenté mantener la calma, «esa casa es mi herencia. Mi abuela me la dejó a mí». «Por favor», interrumpió Fernando, mi suegro, golpeando la mesa con su puño. «Esa propiedad vale demasiado para desperdiciarla. María tiene 2 niños que mantener. ¿Qué vas a hacer tú con una casa tan grande? Ni siquiera tienen hijos». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Carlos y yo habíamos estado intentando tener hijos durante años, algo que toda la familia sabía. Miré a Carlos, esperando que me defendiera, pero él mantuvo la mirada fija en su plato. «No voy a regalar la casa de mi abuela», dije firmemente, poniéndome de pie. «Lo siento, pero esa no es una opción». María comenzó a llorar teatralmente. «Siempre has sido tan egoísta. Mis hijos necesitan un hogar». «Ya tienen un hogar», respondí. «Están viviendo aquí». «Elena», la voz de Carlos me sorprendió, «deberías considerar lo que dice mi familia. María está pasando por un momento difícil». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio esposo, el hombre que me había prometido amor y apoyo incondicional, estaba sugiriendo que regalara la última conexión que tenía con mi abuela. «Esta conversación se terminó», dije, tomando mi bolso. «Me voy a casa». «Si sales por esa puerta», amenazó Beatriz, «te arrepentirás». Me detuve en seco y me giré para mirarla. «¿Es eso una amenaza?» «Es una advertencia», respondió con una sonrisa fría. «Carlos, hijo, dile a tu esposa lo que hemos estado discutiendo». Carlos se aclaró la garganta, evitando mi mirada. «Elena, si no transferimos la casa a María, quiero el divorcio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «¿Me estás amenazando con el divorcio por no regalar mi herencia?» «No es una amenaza», respondió Carlos, finalmente mirándome. «Es una decisión. La familia es lo primero, Elena. Siempre». «Tienes razón», dije con una calma que no sentía. «La familia es lo primero. Y mi abuela era mi familia». Salí de la casa de mis suegros esa noche con las piernas temblorosas pero la cabeza alta. Lo que ellos no sabían era que yo tenía un as bajo la manga. Mi abuela no solo me había dejado la casa, también me había dejado instrucciones específicas y documentos importantes que cambiarían todo. Mientras conducía de regreso a casa, las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. 10 años de matrimonio, y Carlos elegía a su familia sobre mí. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que tal vez nunca había sido realmente parte de esa familia. Mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes y llamadas de Carlos y su familia, pero los ignoré todos. Tenía trabajo que hacer. Cuando llegué a casa, fui directamente a mi oficina y saqué la carpeta que mi abuela me había dado antes de morir. «Úsala solo si es necesario», me había dicho con una sonrisa misteriosa.
Confío en que sabrás cuando es el momento. Mientras revisaba los documentos, una sonrisa comenzó a formarse en mi rostro. Mi abuela, siempre tan previsora, me había dejado más que una casa. Me había dejado una manera de protegerme de personas exactamente como mis suegros. Tomé mi teléfono y marqué un número. ¿Hola? ¿Señor Ramírez? Soy Elena Martínez. Necesito que prepare los documentos que discutimos después del funeral de mi abuela. Sí, es hora de ejecutar su plan. La mañana siguiente amaneció con una avalancha de mensajes de texto y llamadas perdidas. Carlos había dormido en casa de sus padres, y por los mensajes que me enviaba, parecía que su familia lo había convencido aún más de su posición. Elena, estás siendo irracional. María necesita esta casa más que tú. No seas egoísta. Sonreí mientras leía los mensajes. Mi abuela siempre decía que la gente muestra su verdadera naturaleza cuando hay dinero o propiedades de por medio. ¿Cuánta razón tenía? Me vestí con mi mejor traje y me dirigí a la oficina del señor Ramírez. Mientras conducía, recordé la última conversación que tuve con mi abuela, apenas unas semanas antes de su fallecimiento. Elena, mi niña, me había dicho mientras me entregaba un sobresellado, he visto cómo te mira tu suegra. Conozco esa mirada. Es la misma que tenía mi cuñada cuando intentó quitarme esta casa hace 40 años. En ese momento no entendí completamente sus palabras, pero ahora todo tenía sentido. El señor Ramírez me recibió en su elegante despacho con una sonrisa conocedora. Señora Martínez, su abuela era una mujer extraordinariamente inteligente, dijo mientras sacaba una carpeta gruesa. ¿Está segura de que quiere proceder con esto? Completamente segura, respondí sin dudar. Bien, asintió. Porque su abuela dejó instrucciones muy específicas sobre cómo proceder en caso de que alguien intentara presionarla para deshacerse de la propiedad. Mientras el señor Ramírez explicaba los detalles, mi teléfono vibró. Era un mensaje de María. Eres una bruja egoísta. Mis hijos merecen esa casa más que tú. Carlos dice que vas a arrepentirte de esto. Ignoré el mensaje y me concentré en los documentos frente a mí. Lo que mi abuela había preparado era brillante. Como puede ver, continuó el señor Ramírez, la casa no solo está a su nombre. Su abuela estableció un fideicomiso irrevocable que especifica que la propiedad no puede ser vendida, transferida o hipotecada durante los próximos 25 años. Además, hay una cláusula específica que indica que si alguien intenta forzar una venta o transferencia, la propiedad pasará automáticamente a una fundación benéfica que ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica. Mi corazón se hinchó de amor y gratitud hacia mi abuela. Ella había previsto todo esto. Hay más, añadió el abogado, sacando otro documento. Su abuela también dejó una carta sellada para ser abierta específicamente en caso de que su esposo o su familia política intentaran reclamar la propiedad. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas sobre tu familia política eran correctas. No me sorprende. He visto demasiadas veces cómo la codicia puede destruir familias. Lo que no saben es que la casa es solo una pequeña parte de lo que te he dejado. Durante los últimos 20 años, he estado construyendo un imperio inmobiliario bajo una corporación privada. Propiedades en 3 estados diferentes, incluyendo el edificio donde tu suegro tiene su negocio. Sí, querida. Tu suegro ha estado pagando renta a una corporación que ahora te pertenece. La casa donde viven tus suegros también es parte de esta corporación. Nunca quise usar esto como arma, pero te lo dejo a ti para que te protejas si es necesario. Úsalo sabiamente, mi niña. Con todo mi amor, abuela Isabel. Me quedé sin aliento. El señor Ramírez sonrió y sacó más documentos. Su abuela era la propietaria de Inversiones Aurora S.A. Aquí están todos los títulos de propiedad y los contratos de arrendamiento. Como puede ver, su suegro ha estado pagando renta a esta corporación durante los últimos 15 años. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Carlos. Elena, mis padres están furiosos. Dicen que si no transfieres la casa a María hoy mismo, presentaré la demanda de divorcio. Ya tengo los papeles listos. Perfecto, respondí con calma. De hecho, ¿por qué no vienes a la oficina del señor Ramírez? Creo que hay algunos documentos que todos deberían ver. ¿Qué? ¿Qué abogado?
Oh, y trae a tus padres también. Especialmente a tu padre. Hay algo sobre su contrato de arrendamiento que necesitamos discutir. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿De qué estás hablando? Lo entenderás cuando llegues. Los esperamos en 1 hora. Colgué el teléfono y miré al señor Ramírez. ¿Está todo listo? El abogado asintió, organizando los documentos. Su abuela dejó instrucciones muy claras sobre cómo proceder. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Pensé en las amenazas, en la manipulación, en cómo mi supuesta familia había mostrado sus verdaderos colores tan rápidamente. Absolutamente segura, respondí. Es hora de que conozcan a la verdadera dueña de Inversiones Aurora. Exactamente 1 hora después, la puerta de la oficina del señor Ramírez se abrió. Carlos entró primero, seguido por sus padres y María. Sus expresiones oscilaban entre la ira y la confusión. ¿Qué significa todo esto?, demandó Fernando, mi suegro, agitando un papel. ¿Por qué recibí una notificación sobre una reunión urgente con el propietario de mi edificio? Por favor, tomen asiento, dijo el señor Ramírez con calma profesional. La señora Martínez tiene algo importante que compartir con ustedes. No tenemos tiempo para esto, interrumpió Beatriz. Elena, o firmas la transferencia de la casa a María hoy mismo, o Carlos presentará la demanda de divorcio. De hecho, añadió María con una sonrisa maliciosa, ya tenemos un comprador interesado en la casa. Podríamos cerrar el trato esta misma semana. Me mantuve en silencio mientras el señor Ramírez colocaba una serie de documentos sobre la mesa. Antes de que continúen con sus planes, dije finalmente, hay algo que deberían saber sobre la casa. ¿Qué?, espetó Carlos. ¿Qué podría ser tan importante? La casa está en un fideicomiso irrevocable, expliqué. No puede ser vendida ni transferida durante los próximos 25 años. Si alguien intenta forzar una venta o transferencia, la propiedad pasará automáticamente a una fundación benéfica. El color abandonó sus rostros. Eso es imposible, gritó Fernando. Debe haber una manera de anular eso. No la hay, confirmó el señor Ramírez. El fideicomiso es legalmente inatacable. Pero eso no es todo, continué, abriendo otra carpeta. ¿Le suena el nombre Inversiones Aurora S.A.? Vi cómo Fernando se ponía pálido. Ese es el nombre de la compañía dueña de mi edificio. Y de la casa donde viven, añadí. De hecho, Inversiones Aurora es dueña de varias propiedades en la ciudad. Mi abuela la fundó hace 20 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?, tartamudeó Beatriz. Estoy diciendo que no solo soy la dueña de la casa que tanto quieren quitarme, sino también la propietaria del edificio donde está el negocio de Fernando y la casa donde viven. Carlos se dejó caer en una silla, completamente aturdido. Todo este tiempo, murmuró. Sí, todo este tiempo han estado pagando renta a una compañía que ahora me pertenece, confirmé. Y hablando de eso, señor Ramírez, podría mostrarles los nuevos términos del contrato de arrendamiento. El abogado asintió y sacó más documentos. Dado el comportamiento hostil hacia la nueva propietaria, comenzó, los términos del contrato serán revisados. La renta se ajustará a las tasas actuales del mercado, lo que significa un aumento del 60%. No pueden hacer esto, gritó Fernando. De hecho, podemos, respondió el señor Ramírez. Está en el contrato original que usted firmó. O acepta los nuevos términos, o tendrá 30 días para desalojar tanto el edificio comercial como su residencia. María comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de cocodrilo. ¿Qué vamos a hacer? No podemos pagar un aumento así. Me levanté lentamente de mi silla. Les propongo un trato, dije. Firmaremos un nuevo contrato con las tasas actuales, pero incluirá una cláusula especial. Si vuelven a amenazarme, intentan interferir con mi propiedad o continúan con sus manipulaciones, la renta se duplicará automáticamente. ¿Y el divorcio?, preguntó Carlos en voz baja. Lo miré directamente a los ojos. Eso depende de ti. Pero si decides seguir adelante, perderás mucho más que una esposa. Tu familia perderá sus propiedades y su negocio. Carlos bajó la mirada, avergonzado. Lo siento, murmuró. Me dejé manipular. Nunca debí.
Guárdate las disculpas, lo interrumpí. Las acciones hablan más que las palabras. Beatriz intentó hablar, pero Fernando la detuvo. Aceptamos tus términos, dijo con voz derrotada. Excelente, sonrió el señor Ramírez. Prepararé los nuevos contratos. Mientras los veía firmar los documentos uno por uno, recordé las palabras de mi abuela: el poder no está en tener dinero o propiedades, Elena. Está en saber cuándo y cómo usarlos para protegerte. En los meses siguientes, las cosas cambiaron drásticamente. María encontró un trabajo y se mudó a un apartamento modesto. Mis suegros se volvieron sorprendentemente respetuosos, aunque sabía que era más por miedo que por afecto genuino. En cuanto a Carlos, decidimos ir a terapia de pareja. No sé si nuestro matrimonio sobrevivirá, pero al menos ahora sé exactamente dónde estoy parada y quién está realmente de mi lado. Mi abuela no solo me dejó propiedades, me dejó una lección invaluable sobre el poder, la familia y la importancia de protegerse a uno mismo. Y aunque extraño su presencia todos los días, sé que estaría orgullosa de cómo manejé la situación. Después de todo, como ella siempre decía, a veces, la mejor venganza es simplemente dejar que la gente se ahogue en las consecuencias de sus propias acciones. Y yo, sentada en el jardín de la casa que tanto amaba mi abuela, rodeada de sus rosas y sus recuerdos, no podría estar más de acuerdo. Mi nombre es Ana Martínez, tengo 28 años y trabajo como gerente de proyectos en una de las empresas de tecnología más importantes del país. O al menos, eso era hasta que mi jefe, Daniel Ruiz, decidió hacer de mi vida un infierno. Todo comenzó hace 3 meses, cuando me promovieron a gerente de proyectos. Había trabajado duramente durante 5 años, escalando posiciones desde practicante hasta finalmente conseguir el puesto que siempre había soñado. ¡Felicidades, Ana! Mis compañeros me abrazaban y celebraban mi promoción. Todos excepto Daniel, mi nuevo jefe directo, quien solo me miró con desdén desde su oficina de cristal. Señorita Martínez, a mi oficina. Ahora, su voz fría atravesó la celebración como un cuchillo. Entré a su oficina, aún sosteniendo la carta de promoción en mis manos. Siéntese, ordenó sin levantar la vista de su computadora. Quiero dejar algo muy claro. Esta promoción fue decisión de la junta directiva, no mía. Personalmente, creo que no está calificada para el puesto. Me quedé helada. Señor Ruiz, mis resultados hablan por sí mismos. El último proyecto que lideré generó un 40% más de ingresos que... No me interesa, me interrumpió. Usted viene de una universidad estatal, no tiene contactos en la industria, y francamente, no encaja con el perfil que busco para mi equipo. Sentí que la sangre me hervía. Con todo respeto, señor, mi origen no define mi capacidad. Ya veremos, sonrió con malicia. Ya veremos. Las siguientes semanas fueron un infierno. Daniel me asignaba los proyectos más difíciles con plazos imposibles. Criticaba cada decisión que tomaba, me excluía de reuniones importantes y se aseguraba de hacerme quedar mal frente a los clientes. Pero yo no me rendía. Trabajaba el doble de horas, documentaba todo meticulosamente y mantenía un registro detallado de cada interacción con él. Un día, mientras revisaba unos documentos en mi escritorio, noté algo extraño. Una foto cayó del expediente de Daniel. Era él con su esposa en algún evento corporativo. Pero lo que me dejó sin aliento fue el rostro de la mujer. Se parecía exactamente a la foto que mi madre guardaba de mi hermana perdida. Verán, había una historia familiar que pocos conocían. Hace 30 años, mis padres tuvieron gemelas. Pero una de nosotras, Isabel, fue robada del hospital el día que nacimos. A pesar de años de búsqueda, nunca la encontraron. Mis manos temblaban mientras sostenía la fotografía. La mujer no solo se parecía a mí, éramos idénticas, excepto por el color del pelo y el estilo de vestir. ¿Qué hace con esa foto? La voz de Daniel me sobresaltó. Arrebató la imagen de mis manos. Ahora también espía mi vida personal. Señor Ruiz, respiré profundamente. ¿Cuál es el nombre de pila de su esposa? Eso no es de su incumbencia, espetó, pero noté un destello de inquietud en sus ojos. Es Isabel, ¿verdad? El color abandonó su rostro por un momento antes de que su expresión se endureciera. Fuera de mi oficina. Y está suspendida una semana por husmear en documentos personales. Pero... fuera.
Salí de su oficina con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esa noche, no pude dormir. Saqué las fotos familiares viejas, la única imagen que teníamos de Isabel y yo juntas en el hospital, las fotos de mi madre embarazada, los recortes de periódicos sobre el secuestro. No podía ser coincidencia. Al día siguiente, a pesar de estar suspendida, fui directamente a un laboratorio de pruebas genéticas. También contraté a un investigador privado para que averiguara todo sobre la esposa de Daniel. Una semana después, tenía toda la información que necesitaba. Isabel Ruiz, antes Isabel González, adoptada a los 2 meses de edad por la familia González. La fecha de nacimiento coincidía exactamente con la mía. Pero Daniel no sabía que su plan de suspenderme se convertiría en su peor error. Porque me dio exactamente el tiempo que necesitaba para confirmar mis sospechas y preparar mi siguiente movimiento. El día que regresé de mi suspensión, Daniel había organizado una reunión general del departamento. Por supuesto, no me había notificado, pero mis compañeros me avisaron en secreto. Va a presentar el nuevo proyecto para Google, me susurró María, mi compañera de equipo. El que tú desarrollaste antes de la suspensión. Entré silenciosamente a la sala de conferencias. Daniel estaba de pie frente a la pantalla, presentando mi proyecto como si fuera suyo. Como pueden ver, declaró con arrogancia, este plan de implementación que desarrollé. Disculpe, señor Ruiz, interrumpí, mi voz clara y firme. Pero ese es mi proyecto. El silencio cayó sobre la sala. Daniel se giró lentamente, su rostro enrojeciendo de ira. Señorita Martínez, su voz temblaba de rabia. Usted está suspendida y no tiene autorización para estar aquí. Mi suspensión terminó hoy, respondí calmadamente, sacando una carpeta de mi maletín. Y tengo todos los correos electrónicos, documentos y registros que prueban que este proyecto es mío. Suficiente, rugió Daniel. No voy a permitir que una don nadie como usted me falte al respeto. Gente como usted no merece estar aquí. ¿Gente como yo?, pregunté, manteniendo mi compostura. ¿Se refiere a gente honesta que trabaja duro? ¿O quizás se refiere a la familia de su esposa? El rostro de Daniel palideció. No se atreva. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. Isabel, su esposa, entró con una expresión confundida. Daniel, olvidaste estos documentos en... Se detuvo en seco al verme. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Isabel dejó caer los documentos que traía, sus ojos fijos en mi rostro. No, no puede ser, susurró. Me acerqué lentamente a ella, sacando las pruebas de ADN de mi maletín. Hola, Isabel, dije suavemente. O debería decir, hermana. Hermana. La voz de Isabel temblaba. Pero, mis padres adoptivos dijeron. ¿Adoptivos? Daniel interrumpió, su voz ahora en pánico. ¿De qué está hablando? Extendí los resultados del ADN sobre la mesa. Isabel y yo somos gemelas. Fuimos separadas al nacer cuando ella fue robada del hospital. Tengo todas las pruebas aquí, reportes policiales, artículos de periódico, y por supuesto, las pruebas de ADN que confirman que somos hermanas gemelas idénticas. Isabel se acercó temblorosa a los documentos. Siempre supe que era adoptada, pero mis padres nunca me dijeron. Esto es ridículo. Daniel golpeó la mesa. Isabel, no puedes creer esta tontería. Es obviamente un truco para... ¿Para qué, Daniel? Isabel se giró hacia él, su voz repentinamente dura. ¿Para exponer cómo has estado acosando laboralmente a mi hermana? ¿Para mostrar cómo discriminas a las personas por su origen social? Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala. Varios ejecutivos senior que estaban presentes comenzaron a tomar notas. Yo no. Daniel comenzó a balbucear. Tengo todas las pruebas de su acoso laboral, continué, sacando otra carpeta. Correos electrónicos, grabaciones de reuniones, testigos. Todo documentado y enviado a recursos humanos esta mañana. No pueden hacerme esto, Daniel comenzó a sudar. Soy el director del departamento. Eras el director del departamento, una voz resonó desde la puerta. Todos nos giramos para ver al CEO de la empresa, Roberto Mendoza, de pie en la entrada. Señor Mendoza, Daniel palideció aún más. ¿Puedo explicarlo? ¿Explicar qué, exactamente?
El CEO avanzó hacia la mesa. ¿Cómo robaste el crédito por el trabajo de otros? ¿Cómo discriminaste a una empleada basándote en prejuicios personales? ¿O cómo, aparentemente, ni siquiera conocías la historia de tu propia esposa? Isabel, que había estado revisando los documentos en silencio, de repente levantó la vista con lágrimas en los ojos. Ana susurró. ¿Todos estos años, nuestra madre aún vive? Sí, respondí suavemente, sacando mi teléfono. De hecho, está esperando en el lobby del edificio. Los ojos de Isabel se agrandaron. ¿Está aquí? Le pedí que viniera, expliqué. Sabía que necesitaríamos a toda la familia para este momento. Daniel, viendo que perdía el control de la situación, intentó una última jugada desesperada. Esto es un circo, gritó. Isabel, no puedes creer esta historia ridícula. Ella solo quiere destruir nuestra familia. Isabel se giró hacia él, una nueva dureza en su mirada. ¿Nuestra familia, Daniel? ¿La misma que has estado menospreciando todo este tiempo? ¿Cuántas veces te escuché burlarte de gente que venía de orígenes humildes, como el mío? Yo solo quería lo mejor para ti, balbuceó Daniel. No, Isabel sacudió la cabeza. Querías lo mejor para ti. Siempre ha sido así. El CEO, que había estado observando todo en silencio, intervino. Señor Ruiz, recoja sus cosas. Seguridad lo escoltará fuera del edificio. Espere noticias de nuestro departamento legal. No pueden despedirme. Daniel se levantó furioso. Tengo un contrato. Un contrato que violó repetidamente con su conducta discriminatoria, respondió el CEO. Sin mencionar el robo de propiedad intelectual al presentar el trabajo de la señorita Martínez como propio. Mientras seguridad escoltaba a un Daniel furioso fuera de la sala, Isabel se volvió hacia mí. ¿Podemos ir a ver a mamá? Tomé su mano y juntas nos dirigimos al lobby. Con cada paso, podía sentir como Isabel temblaba. Las puertas del elevador se abrieron, y allí estaba ella. Nuestra madre, Mercedes, de pie junto a la fuente del lobby, retorciendo nerviosamente su bolso entre las manos. ¿Mamá? La voz de Isabel era apenas un susurro. Mercedes levantó la vista. El bolso cayó al suelo cuando vio a Isabel. «Mi bebé», gritó, corriendo hacia nosotras. «Mi pequeña». El lobby entero se detuvo para presenciar el encuentro. Madre e hija se fundieron en un abrazo, 30 años de separación disolviéndose en lágrimas y risas. «Lo siento tanto», sollozaba mamá. «Nunca dejamos de buscarte. Nunca perdimos la esperanza». Yo siempre sentí que algo faltaba, respondió Isabel entre lágrimas. Siempre supe que había algo más. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones y cambios. Daniel intentó pelear el despido, pero las pruebas eran irrefutables. No solo perdió su trabajo, sino que su reputación en la industria quedó destruida. Isabel se mudó temporalmente a casa de mamá, ansiosa por recuperar el tiempo perdido. El divorcio con Daniel fue rápido. Resulta que él había estado malversando fondos de la empresa también, lo que aceleró todo el proceso legal. La investigación sobre mi secuestro se reabrió. Resultó que la mujer que me robó del hospital había fallecido años atrás, pero su confesión escrita llevó a la detención de toda una red de tráfico de bebés. Isabel no fue la única que encontró su verdadera familia ese año. En cuanto a mí, el CEO me promovió a directora del departamento, el puesto que antes tenía Daniel. No solo por tu excelente trabajo, me dijo, sino por tu integridad y coraje al enfrentar la injusticia. Un año después, organizamos una gran fiesta familiar. Isabel había comenzado su propia empresa de consultoría, y yo seguía liderando proyectos innovadores en la compañía. Mamá resplandecía de felicidad, teniendo finalmente a sus 2 hijas juntas. Durante la fiesta, Isabel me abrazó repentinamente. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo con una sonrisa. ¿Qué? Daniel siempre alardeaba de sus contactos exclusivos y círculo social elevado. Pero al final, fue mi hermana de la universidad estatal quien resultó ser la persona más valiosa que he conocido. Nos reímos juntas, y mamá se unió a nuestro abrazo. Mis niñas, suspiró feliz. Por fin completas. A veces, cuando la gente escucha nuestra historia, no pueden creer que todo sucedió por una simple foto que cayó de un expediente.
Pero yo creo que no fue coincidencia. Algunas personas, como Daniel, pasan su vida juzgando a otros por su origen o posición social. Pero la vida tiene una manera curiosa de enseñarnos que lo que realmente importa es el corazón de las personas. Y a veces, cuando menos lo esperas, la justicia llega de la mano de la familia que nunca supiste que tenías.